Las petroleras han acorralado a Trump. Se negocia con Venezuela porque se negocia. Y lo que está ocurriendo en las oficinas en Washington y Caracas es la radiografía de cómo los intereses económicos más poderosos de Occidente han forzado a la administración a sentarse sí o sí y negociar sobre el petróleo y el destino de Venezuela. No importa cuántos comunicados lance la Casa Blanca, porque Chevron y sus socios europeos mueven fichas de miles de millones. Solamente Chevron tiene a 300 contratistas en Venezuela controlando una cuarta parte de la producción nacional. Y la presión ha sido tan fuerte que ni siquiera las amenazas de sanciones han evitado la búsqueda desesperada de permisos para seguir en el negocio. ¿Qué pasará en las próximas horas? ¿Con qué amenazaron a Trump? Los detalles a continuación. Las petroleras ajustaron la cintura a Donald Trump. Quieren con PDVSA sí o sí. Chevron, el titán estadounidense y sus homólogas europeas no han dudado en desafiar la rigidez de la administración Trump, negociando hasta el último segundo por no perder el acceso a la joya más codiciada del subsuelo venezolano, el petróleo. Ese que reposa bajo la tierra de ese país y que mantiene en vilo a todas las economías globales. Y las cifras y declaraciones lo dejan en claro. Porque esta batalla no es solo política, mis amigos, es puramente económica y de supervivencia empresarial. En marzo, la administración de Donald Trump revocó las licencias y autorizaciones que durante años, al menos desde la administración Biden, permitieron a compañías extranjeras, especialmente estadounidenses, mantener su participación en empresas conjuntas con PDVSA. Y así, desde Washington se dictó el fin de una era, otorgando como fecha límite el próximo 27 de mayo para liquidar transacciones con Venezuela, pero dejando sin respuesta interrogantes fundamentales. ¿Qué ocurre con los empleados, con los activos, con los cientos de miles de millones invertidos, con las instalaciones, por supuesto, y oficinas que aún están operando en el país? Porque Chevron, Rexol, que es española, y otras energéticas europeas han entrado en conversaciones frenéticas con el gobierno de Trump, lo que se llama normalmente haciendo lobby, buscando obtener como mínimo, digamos, las mismas condiciones que regían entre 2021 y 2024. Y es que no podían expandirse ni exportar crudo, pero sí conservar participaciones, oficinas y una mínima presencia en el territorio venezolano. Todo esto según reporta una nota de la agencia Reuters. Y fíjense, pongámonos en contexto. Licencias de Chevron que fueron otorgados por la OFAC, o a la Chevron, que fueron otorgados por la OFAC, que es la oficina del Departamento del Tesoro estadounidense encargada de otorgar licencias para la explotación de recursos a las empresas de ese país. Sin embargo, fíjense, porque aquí hay un detalle importante. Muchos sectores allá en Estados Unidos han afirmado, si Donald Trump revocó las licencias a específicamente la compañía Chevron y otras compañías occidentales, especialmente españolas, francesas o italianas, para hacer negocios en el país caribeño y de esa manera empujar a un cambio de régimen político en esa nación, a una administración que sea más dócil con los intereses de Washington, evidentemente encontrará que eso va a llevar justamente a Venezuela a buscar nuevos actores globales, buscar nuevos socios. Esos 300,000 barriles que oficialmente diariamente exportaba Chevron de los yacimientos venezolanos fácilmente pueden ser sustituidos por otros actores globales, especialmente China. Y más adelante veremos por qué este punto es tan importante. Y las fuentes que consultó la agencia Reuters, bajo condición de anonimato, son categóricas. Se trata de evitar el éxodo total de capital extranjero y proteger activos que de una u otra forma quedarían a merced de la estatal PDVSA, porque detrás de cada movimiento se percibe el pulso de la presión. Fíjense que el director ejecutivo de Chevron, el señor Mike Wirth, citado por la agencia antes nombrada, fue claro en la conferencia de prensa sobre los resultados. Dijo, estamos en diálogo con el gobierno estadounidense sobre cómo modificar o extender nuestra licencia. Eso, las licencias que conversábamos anteriormente.
Y desde España, por ejemplo, Josu Jon Imaz, que es el director general o CEO de Repsol, reconoció también estar en conversaciones para garantizar su permanencia en Venezuela. Aunque ninguno de los dos ejecutivos ofreció detalles del nivel o la certidumbre o los alcances de estas reuniones, sobre todo conscientes de lo delicado del tema y de lo mucho que está colocado en la mesa, evidentemente Chevron, sin ir más lejos, vio como en abril la propia PDVSA le canceló varios envíos de crudo ante la incertidumbre sobre los pagos. Y eso en marco de la incertidumbre hacia futuro y la amenaza constante de la restauración de la política de máxima presión por parte de la administración Trump a Venezuela. Y lo que se discute en despachos alfombrados en Washington y en oficinas en Houston, que es, digamos, el centro más importante petrolífero de Estados Unidos, tiene consecuencias directamente en la faja petrolífera del Orinoco o en el occidente del país o en el oriente del país, donde están las principales refinerías de Estados Unidos, de Venezuela. Pero también afecta a todas las empresas refinadoras, a las contratistas o a las subsidiarias de estas compañías que también operan en esa nación. Fíjense que PDVSA, la estatal Venezuela, por su parte, ha reaccionado blindándose, porque solo ha entregado petróleo a aquellos clientes que han realizado pagos por adelantado o acceden a los elementos o requisitos propios de los acuerdos de intercambio. Por supuesto, si para Estados Unidos, en otras palabras, si el petróleo no es para mí, no es para nadie, porque esa es más o menos la conducta que ha manejado Washington. Es decir, si Venezuela no le vende petróleo o le vende el petróleo exclusivamente a ellos, a los precios que ellos quieren imponer, evidentemente sancionan a Venezuela. Y así con cualquier otro actor, y no solo en el rubro petrolero, sino con cualquier recurso. Y el mensaje es claro, porque la desconfianza recíproca crece. Si Estados Unidos decide apretar el torniquete y no otorga alternativas viables a las petroleras, advierten los expertos citados por Reuters, la producción petrolera de Venezuela podría caer entre un 15 y un 30% para finales de 2026. Un retroceso para un país que, pese a todo, sigue ostentando las mayores reservas de petróleo del mundo. Entonces se preguntan los empresarios y grandes capitotes de las empresas petroleras, si está ese enorme recurso allí, ¿por qué debe quedarse allí? Evidentemente piensan en los negocios. Y los abogados y expertos legales que se encuentran sumidos en la confusión advirtieron sobre las incertidumbres de esta suerte de limbo en que quedaría Venezuela si continúa esta situación con la administración Trump. Porque la historia no se reduce solo a contratos y comunicados, también implica trabajadores, ingenieros, operadores, personal que en el caso de Chevron alcanza, decíamos, hasta los 300 contratistas involucrados directa o indirectamente en los proyectos conjuntos que se establecieron con PDVSA. Y esta cifra no es menor, mis amigos, pues representa alrededor del 40% de la producción total de petróleo de Venezuela, al menos la que está certificada. Sabemos que, según cifras del OPEC, es 1 millón de barriles diarios. Y un golpe a estas operaciones no solo trastoca los números de Venezuela y de la estatal petrolera, sino que reconfigura los flujos energéticos de todo el hemisferio. Y aunque desde el Departamento del Tesoro estadounidense se dejaron vender licencias independientes para las empresas que tienen servicios petroleros, lo cierto es que las grandes no están dispuestas a marcharse de Venezuela sencillamente por un capricho de orden político de la administración republicana. Muchos en Venezuela están discutiendo y han puesto sobre la mesa, bueno, si Estados Unidos particularmente nos está aplicando de manera sistemática un chantaje, es decir, si no me vendes petróleo a mí, no le vendes a más nadie. Y Venezuela ha quedado, vamos a decir, bajo la égida de estas sanciones y de los caprichos de los inquilinos de la Casa Blanca. Entonces, dentro de la opinión pública de la nación caribeña, muchos han dicho, es hora de variar socios, porque a pesar de las mentiras de la prensa occidental, el petróleo sigue siendo el recurso que mueve la economía mundial. Y no nos referimos solamente a la automoción, tenemos que referirnos a todo lo que proviene del recurso petrolero, que este año, 2025, según la OPEP, va a tener 10 millones de barriles adicionales en demanda. Es decir, el año pasado, 2024, se demandaron en el mercado internacional 95 millones de barriles diarios.
y la demanda va a subir a 105. Es decir, que el mundo seguirá dependiendo del petróleo por un buen tiempo, a pesar de las viudas de la transición verde. Y la postura de Nicolás Maduro no dejó espacio para interpretaciones. El presidente de Venezuela aseguró que esto es una guerra económica por parte de la administración Trump. Eso lo reiteró el presidente Maduro en su programa televisivo. Afirmó que al imponer esas sanciones o reimponer esas sanciones sobre Venezuela con las cancelaciones de licencias, realmente se está afectando a Chevron. Una declaración que no solo desafía a la Casa Blanca, sino que recalca una verdad incómoda para Washington. Las sanciones terminan golpeando a las propias petroleras estadounidenses y de paso jamás se logran los objetivos políticos. Si no veamos el bloqueo a Cuba, tiene muchas décadas y sin embargo todavía está el mismo gobierno anti-yanqui y comunista, como lo llaman normalmente desde Washington. Entonces, fíjense que aquí hay un aliado importante y es China, que además es el principal socio comercial de Venezuela. Y ha compartido con Caracas la condena a las sanciones, pero además ha hablado de posiblemente, según Reuters, asumir ese vacío que dejaría la Chevron. Pero más allá del vacío económico o el vacío en recursos petroleros, que ya es importante, estaríamos hablando que asumiría el vacío político que Estados Unidos está dejando y eso es peor. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Gil.